Bueno, vamos ahora a enfrentarnos a este problema, que es un problema de electromagnetismo. Dice así: dos cables rectilíneos y muy largos, paralelos entre sí, transportan corrientes eléctricas. I1 igual 2 amperios e I2 igual a 4 amperios, con los sentidos representados en la figura adjunta. Y ahora nos pide dos cosas. Me voy a centrar de momento en el primer apartado. Calcula el campo magnético total, módulo, dirección y sentido en el punto P. Vale, esto lo que nos está diciendo es lo siguiente. Este es el esquema. Aquí tenemos estos dos, este hilo conductor y este hilo conductor, cada uno con su intensidad. Esta es la distancia que separa los dos hilos conductores y nos piden el campo magnético en ese punto P. Bien, la formulita a utilizar es esta que tenéis aquí, ¿vale? El campo magnético a una distancia R, que es esta de aquí, de un hilo conductor supuestamente infinito, es igual a la permeabilidad magnética en el vacío por la intensidad que recorre ese hilo conductor dividido por 2pi y por la distancia a la que está el punto. Aquí hay que saber interpretar bien el sentido y la dirección del campo magnético, ¿vale? El módulo lo calcularíamos con esta formulita que hemos calculado aquí, os he escrito aquí, ¿vale? Eso sería el módulo, pero hay que ver el sentido y la dirección. Para eso os he hecho dos esquemas. Este, que sería un hilo conductor, la raya está verde, y a derecha y a izquierda una distancia R, ¿vale? Este mismo hilo conductor, digamos que inclinado, esto estaría sobre el plano de la pantalla o del papel, esto sería ligeramente inclinado para que veáis la perspectiva. Entonces, dependiendo de si la intensidad va en sentido hacia arriba o en sentido hacia abajo, el campo magnético adopta un sentido u otro, ¿vale? Lo que no cambiará será su módulo. Fijaros que el módulo depende de... En realidad esto es una constante y 2pi también, depende de la distancia a la que nos encontramos del hilo conductor y de la intensidad, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver las dos posibilidades. Las dos posibilidades es, en un caso, lo voy a poner en las dos perspectivas, que la intensidad fuera hacia arriba, ¿vale? Imaginémonos que va hacia arriba la intensidad de corriente. Esto vale para todos los problemas. Entonces, ¿cómo iría el campo magnético? Bueno, pues en este caso, si va hacia arriba, el campo magnético en este punto, ¿vale?, sería totalmente tangente a esa circunferencia que yo os he puesto, ¿de acuerdo? Iría hacia adentro, ¿vale? ¿Qué significa? Si yo lo tuviera que representar en este esquema, lo representaría con una cruz, ¿vale? Con una aspa, como si fuera la punta de una flecha, pero por la parte de atrás, para entender que el vector entra hacia adentro del papel. Bien, si giráramos a lo largo de toda esta circunferencia hasta llegar aquí, lo que ocurriría es que el campo magnético sigue siendo tangente a esa circunferencia y por tanto ahora lo tendríamos en este punto orientado de esta manera, ¿vale? Eso sería el campo magnético. Entonces aquí lo representaríamos como si fuera la punta de la flecha, pero vista desde delante, ¿vale? Estas dos perspectivas quiero que las entendáis muy bien porque es muy importante para entender el sentido y la dirección de ese campo magnético, ¿vale? Por tanto, siempre va a ser a una cierta distancia R un vector tangente a esa circunferencia, ¿vale? Pero puede ser tangente en este sentido o, como ahora veremos, en el sentido contrario. ¿Qué ocurriría si ahora la intensidad fuera al contrario? Bueno, pues voy a borrarlo todo para que lo volváis a ver, ¿vale? Borraría esto y esto de aquí, vale, todo esto lo vamos a borrar y ahora nos vamos a centrar en cómo cambiaría la cosa si la intensidad fuera al contrario, ¿vale? Es decir, ahora la intensidad de corriente eléctrica va hacia abajo, que es como lo tenemos en el problema, ¿vale? Bien, pues ahora lo único que ocurre es que lo que cambia es el sentido del vector, ¿vale? Tendríamos el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido, la dirección es la recta donde está el vector, ¿eh? El sentido sería el contrario, es decir, ahora nuestro vector, que pinche yo aquí, del campo magnético sería aquí en este sentido y aquí en el sentido contrario. Por tanto, ahora aquí lo tendríamos así y aquí lo tendríamos así, ¿vale? Esto es fundamental para este tipo de problemas. Lo tenéis que entender, lo tenéis que tener clarísimo, ¿vale? Insisto, a lo largo de toda esta circunferencia que tenéis aquí, ¿vale?, de toda esta circunferencia, el valor no va a cambiar porque ni cambia la intensidad ni cambia la distancia. Por tanto, el módulo de ese campo magnético es exactamente el mismo, pero sí cambia el sentido y la dirección. ¿De acuerdo? Importantísimo tener esto claro, ¿vale? Bien, teniendo esto claro, ahora ya podemos abordar la resolución del problema. Bien, para resolver el problema
lo que he hecho es ampliar aquí, en esta parte de aquí, el esquemita del problema, ¿vale? Nos tenemos que centrar en cuál sería el campo magnético aquí. Está claro que el campo magnético ahí lo vamos a calcular muy fácilmente el módulo con esta ecuación, ¿vale? Porque ya tenemos todos los datos, tenemos la distancia a la que está cada uno de los hilos conductores y la intensidad de cada uno de ellos, por tanto no va a haber ningún problema. Ahora bien, vamos a ver cuál es el sentido y la dirección. Entonces, para ver cuál es el sentido y la dirección, nos vamos a centrar en este esquema o en este, que es exactamente el mismo. Si os fijáis, como la intensidad va hacia abajo, igual que en estos dos casos, en este extremo de aquí, el campo magnético saldría del papel. Es decir, debido a este conductor que la intensidad va hacia abajo, ¿vale? Pondríamos, voy a ponerlo el B1, pondríamos que el campo magnético saldría hacia afuera. Esto sería correspondiente a el conductor 1. Pero, según el mismo esquema que tenéis ahí, para el conductor 2 va a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, que el campo magnético también saldrá hacia afuera. Por tanto, se sumarán y se potenciarán, porque será la suma de los dos, ¿vale? Bien, a partir de aquí vamos a calcular cada uno de esos campos magnéticos. Para esto, primero vamos a borrar un poquito aquí en la pizarra. Vale, pues ya podemos realizar los cálculos. Tendríamos que el campo magnético debido al primer conductor será igual a la permeabilidad magnética en el vacío, es decir, 4pi por 10 a la menos 7, viene ya las unidades del sistema internacional, por la intensidad del primer conductor, que son 2 amperios, dividido por 2 por pi y por la distancia que separa el punto P del primer conductor, que fijaros son 40 centímetros, ¿vale? Porque son estos 20 centímetros más estos 20 centímetros, que hay que colocarlo en metros, por tanto serían 0,4 metros. Y ahora veremos cuál es el resultado rápidamente calculándolo con nuestra calculadora. En este caso serían 4 por 10 a la menos 7 dividido entre 0,4, es decir, 10 a la menos 6, ¿vale? Fijaros bien que aquí hay cosas que se nos va este 2 con este 2, se nos va este pi con este pi, ¿de acuerdo? Por tanto nos queda 4 por 10 a la menos 7 dividido entre 0,4, es decir, 10 a la menos 6 teslas, ¿vale? Que es la unidad en el sistema internacional del campo magnético. Hacemos lo mismo para el campo magnético debido al conductor 2, también es 4 por pi por 10 a la menos 7. La intensidad en este caso del conductor 2 es 4 dividido por 2 y por pi, y en este caso la distancia es de 0,2 metros, ¿vale? Por tanto, aquí también se nos van a ir algunas cositas, este pi y este pi, y este 4 se transformará en un 2, y de esta manera tenemos que sería 8 por 10 a la menos 7 dividido entre 0,2, es decir, 4, vamos a poner el color como toca, 4 por 10 a la menos 6 teslas. Vale, hemos visto en los dos casos que el campo magnético es hacia afuera. Por tanto, el campo magnético total sobre el punto P será igual a 10 a la menos 6 más 4 por 10 a la menos 6. Es decir, 5 por 10 a la menos 6 teslas, y la dirección del sentido sería perpendicular, ¿vale? Lo ponemos perpendicular al papel y saliendo de él. ¿De acuerdo? Es decir, hacia arriba, saliendo, o sea, perpendicular totalmente al papel, pero saliendo hacia arriba. Esa sería la dirección y el sentido. Y este, como hemos calculado, sería el módulo. ¿De acuerdo? Bien, pues tendríamos resuelto el primer apartado. Abordemos ahora la segunda parte del problema, el apartado B, que nos dice que sobre un electrón que se desplaza por el eje X actúa una fuerza magnética. F igual a 1,6 por 10 a la menos 18 newtons, y en la dirección del eje Y positivo cuando pasa por el punto P,
calcula el módulo de su velocidad en dicho punto. Bueno, para ello vamos a utilizar esta expresión de aquí, que nos dice cuál es la fuerza sobre una carga determinada que se desplaza con una cierta velocidad en un cierto sentido y dirección y que se ve sometida a un campo magnético. El problema ya nos está dando alguna pista respecto de la velocidad, ¿vale? Nos está diciendo que la velocidad de esta partícula, en este caso es un electrón, nos dice que será solo en el eje X. Por tanto, esto será Vx y en el sentido positivo. Bien, antes de abordar la resolución del problema, hagamos una pequeña aclaración. El campo magnético que hemos calculado antes y que hemos dicho que estaba orientado en el plano perpendicular, o sea, de manera perpendicular al plano de la pantalla o del papel, realmente lo que lo tendríamos es situado sobre lo que sería el eje X que os estoy dibujando aquí, ¿vale? Esto sería el eje X en su semieje positivo, entonces el campo magnético está orientado en ese sentido. Lo digo más que nada para aclarar que el campo magnético escrito en formato vectorial será igual a 5 por 10 a la menos 6 K, que es el vector unitario orientado en la Z, en el semieje positivo de las zetas. Bien, dicho esto, ya podemos lanzarnos a calcular lo que sería la velocidad, ¿vale? Esa velocidad en el eje X. Entonces, vamos a utilizar esta expresión que tenemos aquí y vamos a poner todo aquello que conocemos. Conocemos la fuerza, que nos dice que es 1,6 por 10 a la menos 18 J newtons. Vale. Esto será igual a la carga, que la conocemos, la carga del electrón, es decir, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, que es la unidad en el Sistema Internacional de Carga, y aquí tenemos que escribir lo que sería el producto vectorial. El producto vectorial I, J y K, y tendremos la componente en X de la velocidad, que es Vx. ¿Por qué pongo primero las componentes de velocidad? Porque fijaos que el producto vectorial es V por V, ¿eh? El producto vectorial no es conmutativo. O no tiene por qué ser conmutativo. Entonces, en este caso, ponemos primero las componentes de la velocidad, Vx, 0 y 0. Nos dicen que la velocidad solo tiene componente en el eje X. Y las componentes del campo magnético, que en este caso serían 0, 0 y la componente en el eje Z, que es la que hemos calculado antes, es decir, 5 por 10 a la menos 6. Vale, pues vamos a ir resolviendo esto. Tendríamos 1,6 por 10 a la menos 18 J. Esto será igual, en el caso de la componente I sería 0, en el caso de la componente J sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 por, en el caso de la componente J que estaba diciendo sería 5 por 10 a la menos 6 por Vx. Y en el caso de la componente K, pues también sería 0, ¿vale? Por lo tanto, nos quedaría esto que os acabo de escribir. Vale. Todo esto, evidentemente, en el eje de la SIS en el J, ¿vale? Bien, a partir de aquí vamos a seguir calculando. Aquí, perdón, me he dejado un menos, ¿vale? Porque sería el cuando calculamos el producto vectorial. Por tanto, tendríamos 1,6 por 10 a la menos 18 J igual a, vamos a hacer el producto, vamos a calcular el producto de menos 1,6 por 10 a la menos 19 por menos 5 por 10 a la menos 6, ¿vale? Esto nos da 1 menos 6 por 10 a la menos 19 por menos 5 por 10 a la menos 6, nos da 8 por 10 a la menos 25. 8 por 10 a la menos 25 por Vx, J, ¿vale? Bien, dos vectores que están orientados en el eje J, perdón, en el eje Y, por tanto, Vx será igual a 1,6 por 10 a la menos 18 dividido entre 8 por 10 a la menos
25, ¿vale? 1,6 por 10 a la menos 18 dividido entre 8 por 10 a la menos 25, y esto nos da la friolera de 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Es decir, la velocidad que llevaba este electrón en el eje X es de 2 millones de metros por segundo, ¿vale? No salen ya directamente las unidades en el sistema internacional porque todas las unidades que hemos utilizado son unidades en el sistema internacional. Y bueno, con esto tendríamos pues 10 en este problemita, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nos vemos en el siguiente.